Éramos 5: Ana, Marcos, Julia, Diego y yo. La idea fue de Marcos, una escapada al bosque, lejos de todo, sin señal, sin ruido. Sonaba perfecto, demasiado perfecto. Desde que llegamos a la cabaña, algo se sentía mal. No era vieja, pero tampoco nueva. La madera crujía incluso cuando nadie caminaba, como si respirara. Había una sensación constante de que no estábamos solos, como si alguien nos observara desde algún rincón oscuro. Esa noche, Ana desapareció. No hubo gritos, no hubo forcejeo. Solo dejó de estar. La buscamos por horas con linternas, gritando su nombre entre los árboles. Pero el bosque no devolvía nada. Ni eco, ni respuesta. Solo silencio. Fue Marcos quien encontró la sangre, pequeñas gotas que se perdían entre la tierra húmeda. Nadie dijo nada en ese momento, pero todos lo pensamos. Uno de nosotros sabía más de lo que decía. Regresamos a la cabaña en completo silencio. Las miradas ya no eran las mismas. Había desconfianza, miedo y algo más. Algo que no quería nombrar. La segunda noche fue peor. Nadie durmió. Escuchábamos pasos afuera, lentos, arrastrándose alrededor de la cabaña. Julia empezó a llorar en silencio. Y Diego, tratando de hacerse el valiente, dijo que iba a salir a ver qué era. No volvió. Minutos después escuchamos su grito, un sonido tan lleno de dolor que me heló la sangre. Marcos salió corriendo tras él sin pensarlo. Intenté detenerlo, pero ya era tarde. El bosque se lo tragó también. Quedamos solo Julia y yo, hasta que la puerta se abrió de golpe. Era Marcos, cubierto de sangre, respirando como si hubiera corrido por su vida. Dijo que Diego estaba muerto, que lo encontró tirado entre los árboles, que no había podido hacer nada, pero en su mano había un cuchillo. Julia lo vio también y sonrió. Una sonrisa que no le conocía, fría, vacía, incorrecta. Empezó a decir que siempre pasaba lo mismo, que uno por uno desaparecíamos, que alguien estaba jugando con nosotros, que el asesino estaba ahí, con nosotros. Yo no sabía a quién creer, a Marcos, cubierto de sangre, o a Julia, que parecía disfrutar el miedo. Entonces todo pasó muy rápido, un grito, un movimiento brusco. El cuchillo brilló, y luego, silencio. No recuerdo exactamente qué ocurrió después. Solo sé que ahora estoy aquí, solo, en esta cabaña que parece más viva que nunca. Las paredes crujen, el aire pesa y el silencio ya no es normal. Hay sangre en mis manos, pero no recuerdo haber hecho nada. Intento reconstruir lo que pasó, pero los recuerdos están rotos, incompletos, como si alguien los hubiera borrado a propósito. Nunca vi al asesino, ni una sola vez. Y aún así, cada vez que me acerco al espejo de la cabaña, siento que alguien me observa desde dentro, sonriendo, esperando. Y lo peor es que empiezo a entender algo que me da más miedo que todo lo demás. Tal vez nunca fuimos 5. Tal vez siempre. No sé cuánto tiempo estuve sentado en el suelo. Tal vez minutos. Tal vez horas. La cabaña estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era pesado, como si algo estuviera esperando a que me moviera. Miré mis manos otra vez. La sangre ya estaba seca, pero eso no era lo peor. Lo peor era que no recordaba cómo llegó ahí. Me levanté lentamente, con las piernas temblando. Cada paso hacía crujir la madera, y ese sonido me hacía sentir expuesto, como si alguien pudiera escucharme. «Hola», susurré. Nadie respondió, pero juraría que algo se movió arriba. Las escaleras estaban oscuras. No recordaba haber subido nunca desde que llegamos, pero algo dentro de mí me empujó a mirar. Cada peldaño rechinaba bajo mi peso, y mi respiración parecía resonar en todo el bosque que se filtraba por las ventanas rotas. Al llegar al piso superior, un frío intenso recorrió mi espalda. Las habitaciones estaban vacías, o eso parecía, hasta que lo vi, una sombra en el pasillo, larga, distorsionada, que se desvanecía cuando parpadeé. Sentí un nudo en la garganta. Quise gritar, pero no salió sonido. Algo me empujó hacia una puerta al final del pasillo. La abrí lentamente y había fotos en el suelo, fotos nuestras, todos nosotros, cada una con marcas, cortes, arañazos, manchas de sangre que no estaban ahí antes. Un escalofrío me recorrió. Entonces escuché pasos detrás de mí, lentamente, pesados, sin prisas. ¿Quién está ahí? Mi voz temblaba. Nadie respondió, solo el crujir del piso. Pero sentí un aliento cerca, frío, observándome. Di un paso atrás y tropecé con algo blando. Miré hacia abajo. Era la chaqueta de Diego, manchada, arrugada, y con algo escrito en la manga con sangre seca. No confíes en nadie. El miedo me congeló. No era solo la cabaña. Era uno de nosotros.
y ahora entendía algo que no quería aceptar. El asesino todavía estaba aquí y estaba jugando conmigo. Cada sombra, cada sonido, cada susurro podía ser suyo. Podía estar tan cerca que si respiraba fuerte lo despertaría. Me escondí detrás de una puerta temblando, mientras escuchaba los pasos acercarse, detenerse, girar y luego desaparecer. El silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Era peor. Ahora sabía que el juego no había terminado, que el asesino no solo estaba entre nosotros, sino dentro de mi propia mente. Y entonces un pensamiento me heló la sangre. Quizá nunca sabría quién quedaría al final. No podía moverme. Cada fibra de mi cuerpo estaba paralizada. Escuchaba el crujir de la madera sobre mí, como si alguien caminara alrededor de la cabaña, inspeccionando cada rincón. El aire estaba frío, pesado, impregnado de un olor metálico que no podía identificar. No era sangre, era algo más, algo que hacía que mi estómago se revolviera. Un golpe seco retumbó en el piso de abajo. Mi corazón dio un vuelco. Corrí hacia las escaleras, pensando en escapar, pero la puerta principal estaba cerrada, como si alguien la hubiera bloqueado desde afuera. Intenté abrirla, y nada. Todo estaba sellado, solo quedaba enfrentar lo que venía. Bajé con cuidado, cada peldaño una tortura, y al llegar al salón vi algo que me hizo retroceder. Marcos estaba en el suelo cubierto de sangre, pero su pecho se movía, respiraba, apenas. A su lado, Julia sostenía un cuchillo, con la mirada fija en mí. Su sonrisa era terrible, como si disfrutara ver cómo me paralizaba el miedo. «No, Julia», susurré. «Shh. Tranquilo», dijo con voz dulce y venenosa. «Solo quiero jugar un rato más». No podía creerlo. Julia, ella había estado fingiendo. Y el asesino estaba aquí mismo, frente a mí. Fue entonces cuando escuché otro sonido, un arrastre detrás de la puerta del sótano. Algo pesado, humano. O no del todo. Sentí que me temblaban las piernas. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del sótano se abrió de golpe y algo salió corriendo hacia mí. Era Diego, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba irreconocible, cubierto de sangre. Ojos vacíos que me miraban como si no supiera quién era. Retrocedí, tropecé con un mueble y caí al suelo. Julia rió agitando el cuchillo. Antes de que pudiera incorporarme, algo me agarró del brazo. Giré y era Marcos, vivo, pero sus ojos no eran los mismos. Había algo dentro de él, algo que no era humano. «¡Corre!», gritó y me empujó hacia la puerta trasera. Salí corriendo hacia el bosque sin mirar atrás, pero el miedo no me dejó avanzar. Cada sombra parecía moverse conmigo. Cada rama que crujía bajo mis pies me recordaba que alguien estaba allí, siguiendo cada paso. Me detuve un instante jadeando y vi a Julia a unos metros detrás de mí. Sonrió, erguida, como si estuviera flotando sobre la tierra. «No puedes escapar», susurró con una voz que no era del todo suya. «Siempre supe que serías la última». Intenté correr, pero algo me derribó. Caí al suelo y entonces lo vi. Una figura más alta que cualquier persona normal, cubierta de sangre y sombras, con ojos brillantes que no pertenecían a este mundo. Era el asesino. No Julia, no Marcos, no Diego. Era algo que había tomado sus cuerpos, sus rostros, y ahora me miraba a mí. Sentí que el corazón se me detuvo. Su risa resonó en mi cabeza. «Bienvenida al final», dijo, arrastrando la voz de todos ellos en una sola, distorsionada y cruel. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Solo pude sentir la oscuridad acercarse, envolviéndome, mientras el bosque parecía cerrar sus brazos alrededor de la cabaña, sellando todo. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. Si sobrevivía, no sería la misma. Si no sobrevivía, nadie sabría qué había pasado. Porque el asesino no solo estaba entre nosotros, estaba dentro de nosotros. Y ahora estaba dentro de mí. El aire estaba cargado de miedo y desconfianza. Cada uno de nosotros se miraba con recelo, sospechando que cualquiera podía ser el asesino. Marcos me señalaba con los ojos desorbitados. Julia sostenía el cuchillo como si fuera un trofeo y yo no sabía en quién confiar. El silencio se rompió con un grito de Diego, que apareció de la nada, cubierto de sangre y con los ojos llenos de rabia. «¡Tú lo hiciste!», gritó señalándome, y todos nos giramos hacia él. No era solo acusación, era un reto, y de repente la cabaña se volvió una jaula. Un lugar donde no podíamos escapar de nosotros mismos ni del miedo que nos consumía. Julia avanzó hacia Diego levantando el cuchillo, y él se lanzó sobre ella para quitarle el arma. El choque fue brutal, madera crujió, vidrios se quebraron y los gritos llenaron la cabaña. Marcos intentó intervenir, pero lo empujé con todas mis fuerzas. El caos nos absorbió.
Nadie pensaba, nadie respiraba con calma. Cada movimiento podía ser mortal. Entre golpes, empujones y gritos, me di cuenta de algo terrible. Nadie parecía ser el mismo de antes. La sangre en sus manos y en sus ropas los había cambiado. Los había vuelto paranoicos. Peligrosos asesinos en potencia. Sentí que algo se movía detrás de mí. Un susurro que parecía provenir del bosque, burlándose de nosotros, jugando con nuestro miedo. Intenté gritar para que todos se detuvieran, para que pensáramos racionalmente, pero nadie me escuchó. Marcos me lanzó contra una pared y la fuerza me dejó aturdida. Julia me miraba y por un instante creí ver su verdadero rostro, una mezcla de odio y diversión sádica. Diego estaba en el suelo, tratando de levantarse, y todos nos apuntábamos con lo que encontrábamos: cuchillos, palos, cualquier cosa que nos hiciera sentir que teníamos control. ¡Basta!, grité, pero mi voz se perdió entre los gritos y golpes. De repente, un golpe seco retumbó en el techo y todos nos quedamos congelados. Algo grande se movía arriba, observándonos, esperando a que nos destruyéramos entre nosotros. Cada mirada se llenó de miedo verdadero. Nadie confiaba en nadie. La cabaña se había transformado en un campo de batalla, donde la única regla era sobrevivir, sin saber quién atacaría primero. Mi respiración era un caos, mis manos temblaban, y mientras nos lanzábamos unos contra otros, me di cuenta de que ya no importaba quién fuera el asesino. Tal vez todos estábamos perdiendo la cordura. Tal vez el verdadero asesino no era uno de nosotros, sino lo que nos había traído hasta aquí, lo que nos había convertido en enemigos dentro de esta cabaña maldita. Mientras caíamos, nos levantábamos y volvíamos a pelear. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda, un escalofrío que no venía del aire, sino de la certeza de que algo nos observaba, disfrutando cada golpe, cada grito, cada mirada llena de miedo y odio. Y entonces entendí, la cabaña no era el problema. Nunca lo había sido. El problema éramos nosotros. Y lo que nos estaba esperando para el final aún no había hecho su movimiento más letal. El aire estaba denso, casi sólido, y cada respiración dolía en mis pulmones. La pelea nos había dejado exhaustos, ensangrentados, desconfiando de cada sombra, de cada movimiento. Marcos estaba en el suelo, jadeando, con la mirada perdida. Julia sostenía su cuchillo con fuerza, pero sus manos temblaban. Diego no podía entender si estaba consciente o no. Solo yo sentía que algo estaba fuera de control, algo que no podía ser humano. Entonces lo vi, una figura alta, cubierta de sombras, con ojos que no reflejaban nada humano. No era Julia, no era Marcos, no era Diego, era todos ellos y ninguno a la vez. Algo que había tomado sus cuerpos, sus gestos, sus voces, y los había vuelto instrumentos de su juego. Sentí un terror profundo y paralizante. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Cada paso que daba hacia la puerta me acercaba a la certeza de que el bosque afuera no era más seguro que dentro. La criatura se movía entre nosotros, rápida, casi invisible, provocando que nos atacáramos entre nosotros, haciendo que cada golpe y cada grito se convirtiera en parte de su diversión. Escuché la risa de Julia mezclarse con la voz de Marcos y con algo más profundo, oscuro, que no pertenecía a este mundo. Cada sonido me perforaba la cabeza. Intenté hablar, gritar, razonar, pero nada funcionaba. Entonces, mientras Diego intentaba levantarse y atacar a Julia, la figura apareció detrás de él y lo empujó con una fuerza que lo lanzó contra la pared. Mi corazón se detuvo. Marcos gritó, pero no era él. Era la voz de la criatura. Me di cuenta de la verdad. No importaba a quién mirara, a quién atacara o defendiera. Todos estábamos siendo manipulados, controlados, observados. Un terror primitivo me recorrió el cuerpo. Esto no era un asesino común. Esto era algo que tomaba forma humana, que vivía de nuestro miedo y nuestra desconfianza. Julia avanzó hacia mí, con el cuchillo alzado, y por un instante creí que el final había llegado. Pero algo dentro de ella cambió. Sus ojos se aclararon, y un momento de conciencia humana apareció. «¡Corre!», gritó con su propia voz. «No mires atrás, solo corre». Tomé la mano de Marcos, que se arrastraba, y juntos nos lanzamos hacia la puerta trasera. La criatura nos siguió, pero al abrir la puerta, un viento frío nos golpeó y el bosque pareció tragársela un instante. Corrimos sin rumbo, escuchando los gritos detrás de nosotros, las risas que se mezclaban con los gritos de los amigos que habíamos conocido. Cada sombra era una amenaza, cada árbol parecía esconder ojos. Finalmente llegamos a un claro. Mis piernas no respondían, mi corazón latía tan fuerte que sentía que se rompería. Nos apoyamos uno en el otro, respirando con dificultad, pero el horror no había terminado. Frente a nosotros, la figura emergió del bosque, alta, oscura,
con los ojos brillando como brasas. Entonces comprendí, no había escapatoria. No era un asesino entre nosotros. Nunca lo había sido. La criatura era el asesino. La cabaña, el bosque, nuestras peleas, nuestras sospechas, todo era parte de su juego. Un experimento macabro que disfrutaba viendo cómo nos destruíamos entre nosotros. Sentí un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. La risa se mezcló con mis propios gritos. Y comprendí la última y terrible verdad. Si alguien sobrevivía, jamás volvería a ser la misma persona. Y mientras sus ojos me atravesaban, supe que el horror apenas comenzaba. Tal vez mañana, tal vez nunca, descubrirían los cuerpos. Pero yo había visto la verdad. Y esa verdad era que el terror no estaba en la cabaña, ni en el bosque. Estaba dentro de nosotros, siempre estuvo.